Bueno, esa junta fue la constatación evidente de que la voluntad del gobierno de la Generalitat no era tan solo no impedir que hubiera una colisión, sino provocar la máxima colisión posible el día 1 de octubre. ¿Por qué digo esto? Porque ese día nos reunimos con una sentencia en la mano, con una interlocutoria, una resolución que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el día 27 concretamente lo había dictado, la Junta fue el 28, y decía claramente, la juez decía que el referéndum era ilegal, que no se podía celebrar, que los colegios debían permanecer cerrados y que en caso de que algún colegio estuviera abierto el domingo por la mañana a las 6 de la mañana, tendrían que intervenir los cuerpos de seguridad, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil coordinadamente para impedir la celebración del referéndum, incautando el material, desalojando y cerrando el centro. Es decir, las instrucciones eran muy claras. Lo único que había que hacer era ponerse de acuerdo para cumplirlas. Pero ese día vimos que la voluntad del presidente de la Generalitat no era dar cumplimiento a eso, sino que era impulsar a la ciudadanía a salir ese día a la calle, a incumplir esa interlocutoria judicial, esa resolución judicial, y por tanto a enfrentarse con los cuerpos de seguridad que tenían que cumplir un mandato judicial y pedirles no tan solo que fueran a votar, que se había dicho que ese referéndum era ilegal, sino que fueran a defender los colegios y a defender las urnas, por lo tanto enfrentándose, intentando impedir la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad que tenían ese mandato judicial. En esa reunión, en esa junta, le pedimos al presidente de la Generalitat que desconvocara el referéndum, para evitar males mayores, o que hiciera caso de lo que decía la juez, es decir, que no se votara en los colegios electorales, pero que se podía organizar una manifestación participativa de otro tipo fuera de los colegios electorales. Eso no hubiera supuesto ningún problema. Pero la respuesta fue muy clara, que no iban a hacer caso de nada y, por lo tanto, como digo, ahí se constató que había una decisión clara del gobierno de la Generalitat de provocar una confrontación y un choque el día 1 de octubre entre la ciudadanía impulsada, llamada a salir a enfrentarse con los agentes y unos agentes que estaban sencillamente cumpliendo profesionalmente con una orden judicial, que era impedir la celebración de ese acto que había sido declarado reiteradamente como acto ilegal y advertidas a las autoridades de que no se podía celebrar. Claro, el objetivo del gobierno siempre fue evitar llegar a esa situación. El día 1 de octubre, lo que pasó ese día, se podría haber evitado perfectamente. Solamente era necesario que el presidente Puigdemont lo desconvocara y convocara otro tipo de manifestación, pero no ese acto que estaba declarado como ilegal y sobre el cual había instrucciones muy claras de lo que había que hacer. Efectivamente, una opción era cerrar los colegios el viernes por la noche, clausurarlos, poner vigilancia nocturna, 24 horas al día durante esos 3 días, y por lo tanto impedir que se pudieran utilizar el domingo 1 de octubre. Esa era un poco la indicación que había defendido el fiscal general del Estado desde el propio día 8 de septiembre, después de que el Tribunal Constitucional suspende la ley de referéndum y el fiscal general del Estado ya empieza a dar esas directrices para impedir la celebración, ¿no? Se incauta el material, se suspende todo lo relacionado con el sistema informático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, el día 27 de octubre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta la resolución y, por tanto, las instrucciones, el mandato judicial, no se refiere a cerrar los colegios el viernes, lo cual hubiera supuesto un despliegue muy importante de fuerzas públicas, y lo que hace es exigir que los colegios estén cerrados el domingo. Entonces, en esa Junta de Seguridad, precisamente, pues el gobierno de la Generalitat y el propio mando de los Mossos d'Esquadra, ellos decían que se iban a ocupar ellos de esto. Pero claro, era contradictorio pretender dar cumplimiento a ese mandato y al mismo tiempo decir que se iba a celebrar el referéndum. Por tanto, ya era evidente que esto no iba a ser sencillo, ¿no? Por tanto, el gobierno intentó, por tanto, intentó evitar que llegara a producirse el referéndum. Se pidió a Puigdemont que desconvocara el referéndum. Este se negó. Yo mismo lo pedí el mismo 1 de octubre a las 12 del mediodía en rueda de prensa, y él contestó que no, que había que ir allí a defender los colegios y las urnas, que es muy diferente de ir a votar, ¿no?
y esto provocó una situación de conflicto. Las imágenes, evidentemente, no son deseadas por nadie, pero es que no encontraremos en ningún sitio en todo el mundo, y ni en Europa, unas imágenes de cuerpos antidisturbios actuando, dando cumplimiento a un orden judicial, encontrándose enfrente centenares de personas congregadas con el objetivo de impedir su actuación, y que en ese choque que se produce, con uso de la fuerza, las imágenes sean agradables. Esto es imposible. Esas imágenes nunca pueden ser bonitas, ¿no? Pero ni aquí ni en ningún sitio, ni en el 15M, ni en la Plaza Cataluña, ni en el Parlamento de Cataluña. Cuando se sitió el Parlamento tuvo que entrar Artur Mas en helicóptero. Es decir, nunca las imágenes cuando hay participación de antidisturbios son bonitas. Otra cosa es que alguien pretenda después utilizarlas torticeramente para argumentar que esto no es una democracia, que hay un Estado represor, etcétera, etcétera, cuando de hecho quien lo hace es quien decidió en su momento incumplir la ley, romper con el Estado de Derecho, burlarse de él e incumplir las sentencias de los jueces. Quien hace esto y se comporta de esta manera, después no puede utilizar esas imágenes para seguir manteniendo su discurso, que evidentemente no se sostiene por ninguna parte.